Bueno, antes de empezar a desarrollar el tema estadísticas en salud, quisiera hacer una breve introducción que es la unificación de distintos temas, distintos teóricos y algún práctico que abordan en conjunto el tema de la salud en poblaciones. Obviamente hasta ahora ustedes han visto en distintos prácticos, algunos teóricos, el proceso salud, enfermedad, cuidado, viendo que este se puede hacer desde un abordaje individual, que es la clínica, y desde un abordaje colectivo, que es la epidemiología, o sea, el estudio poblacional de los problemas de salud, y que ya ustedes conocieron en uno de los teóricos. La manera de investigar estos tipos de problemáticas son los estudios epidemiológicos, que en un teórico posterior vamos a abordar, y las fuentes de información, o sea, de dónde nos nutrimos para hacer estas investigaciones, hacer estos estudios, es los sistemas de vigilancia de la salud. Estos sistemas de vigilancia de la salud, ustedes ya pudieron apreciarlos en uno de los prácticos, en los cuales hay distintas fuentes de información como el formulario C2 que vieron para la descripción de ciertos problemas de salud, y asimismo otros hilos de información, como ser las estadísticas de los consultorios, las estadísticas de los informes estadísticos de hospitalización, donde se observan los egresos, o los informes estadísticos de defunción, donde se observan las distintas muertes ocasionadas por distintos problemas de salud en la población. Una de las herramientas que nos permite trabajar con esta fuente de información, trabajar investigando y formulando distintos estudios epidemiológicos y partiendo de un abordaje colectivo para sintetizar estos problemas, es la estadística. La estadística en salud como una herramienta de la epidemiología que nos va a permitir cuantificar, recoger y sistematizar datos, información, que trasladados de alguna manera sistemática y de alguna manera ordenada y tabulada y clasificada y analizada, nos va a permitir obtener información para luego trabajar, planificar, gestionar, y que es en el definitiva lo que nos sirve como una herramienta para pensar los problemas de salud desde el punto de vista epidemiológico. Bueno, para desarrollar este teórico vamos a primero definir lo que es la estadística, luego hacer una diferenciación entre las muestras y la información que uno obtiene a través de estudiar una población o estudiar una muestra de esa población, cuáles son las fuentes de información, las unidades del concepto de unidades de análisis y variables que nos va a permitir describir estos datos, esta información, y luego vamos a pasar a una etapa de mediciones, o sea, cuando vamos a estudiar las medidas de tendencia central, en las cuales el modo, la mediana y el promedio van a ser los valores a describir, cómo medimos en relación a estadísticas en salud, y ahí vamos a hablar de los conceptos de las tasas, las razones y las proporciones, dos conceptos finales de incidencia y prevalencia y lo que es la diferencia entre ellos y cómo se utilizan, depende la patología a estudiar o el problema de salud a estudiar, para terminar presentándoles cómo esta información nosotros la mostramos, la presentamos, y qué usos se le pueden dar. Simplemente algunos ejemplos de sistemas de información que permiten mostrar la sistemática de esta información de forma tal de que se pueda actuar sobre ella, sea en hospitales, en centros de salud o a nivel sistemas sanitarios o ministerios de salud. Bueno, sobre el concepto de estadística, que es importante conocer. Primero, la definición.
¿no? Entendemos por estadística entonces al conjunto de procesos metodológicos utilizados para el manejo de datos numéricos recogidos en forma planificada y sistemática. Esta definición claramente nos habla entonces de la necesidad de estudiar en base a la estadística los fenómenos de masa, ¿no? Los fenómenos de población, y buscar, detectar o buscar analizar desde los aspectos generales, prescindiendo de alguna manera de los particulares. En salud, claramente es una herramienta fundamental para de luego poder, a partir de datos, de información, de análisis, planificar, evaluar y gestionar. Bueno, existen dos tipos de estadística. Una es la estadística descriptiva y luego la estadística inferencial. Cuando nosotros hablamos de estadística descriptiva, planteamos el objetivo en presentar la información en forma útil, conveniente y comprensiva de la población estudiada. O sea, que la estadística descriptiva se dedica a presentar, a organizar y a resumir los datos. Y por otro lado, la estadística inferencial nos permite generalizar los datos de una muestra a un número más grande de individuos. ¿Esto qué significa? Generalizar una información de un grupo o muestreo, que ahora vamos a describir, hacia una población total o hacia algo más general. Cuando uno trabaja con datos estadísticos referidos a poblaciones, claramente uno quisiera obtener la totalidad de los datos, o sea, de cada uno de los individuos que componen esa población. Sabemos que esto en algunos momentos puede ser posible y en otros momentos no. Entonces lo que se desarrolla, se trabaja con técnicas de muestreo para obtener datos de un conjunto de esa población que sea lo más representativamente posible del conjunto total de la población, con la cual uno puede inferir que los datos obtenidos de esa muestra se relacionan y es representativa claramente del conjunto de la población. Entonces uno define población al universo, conjunto o totalidad de los elementos sobre los que se investiga o se hacen estudios. Y la muestra sería una parte o subconjunto de elementos que se seleccionan previamente de una población para realizar el estudio. Cuando uno se habla específicamente del muestreo, hay muchas técnicas, ¿no?, para definir la forma de obtener los datos. Lo importante no es la idea en este teórico que ustedes aprendan las técnicas del muestreo, pero que sí que tengan el conocimiento de que existen distintas técnicas de muestreo que lo que buscan es intentar que sea la muestra lo más representativo de la población a estudiar. Bueno, ¿de dónde recolectamos información para nuestros estudios? Obviamente nosotros los datos que queremos obtener pueden ser o provocados por el investigador o datos que existen ya recolectados y que nosotros vamos a buscar. En relación a esto se reconocen dos tipos de fuentes de datos. Las fuentes secundarias o documentales, de las que obtenemos datos ya existentes, o sea que ya fueron elaboradas por otras personas u otras instituciones con fines diferentes a los planteados por nosotros, ¿no?, para una determinada investigación, pero que ya han sido recolectados y presentados. Estos ejemplos son los certificados de defunción, las publicaciones que se hacen de los distintos censos que se hacen a nivel poblacional, o registros clínicos, pues una misma historia clínica. En cambio, hay fuentes que son primarias o de recolección directa, o sea que son definidas por el investigador en relación a las características que él quiere plantear en el estudio, y que como ejemplo podemos citar encuestas propias realizadas, encuestas personales, encuestas autoadministradas o encuestas realizadas a personas específicas, ¿no?, en las cuales yo a partir de esas encuestas obtengo los datos que yo definí para hacer la investigación. Hay dos conceptos que
es bueno que ustedes tengan en cuenta y sepan a qué se refiere, como son la unidad de análisis y la variable o característica que quiere describir a esta unidad de análisis. Cuando nosotros hablamos de unidad de análisis nos referimos a persona, animal o elemento que será observado, medido o enumerado en relación a la o las características que yo quiero estudiar. Y cuando hablo de característica o variable, me refiero específicamente al aspecto o la propiedad cuyo comportamiento se desea estudiar en la población a través de las unidades de observación que la conforman. O sea, cualquier cualidad del organismo, grupo o situación capaz de adoptar valores diferentes en un mismo individuo o en una misma unidad variable es la que yo quiero describir. En los ejemplos que les detallo en la filmina estarían definidos como unidad de observación, un ejemplo, el nacido vivo. O sea, y de esa unidad de observación o de análisis nacido vivo yo quiero estudiar varias características o variables. Cuánto pesó al nacer, de qué sexo era, qué edad tenía la madre. Y con eso, con estas tres variables, describo a esta unidad de análisis u observación que es el nacido vivo. Otro ejemplo que puedo detallar es cuando quiero estudiar de una unidad de análisis que es una provincia argentina, en la que quiero estudiar dos variables actuales. Una sería el número de infectados por COVID-19 que tengan en cantidades y otra sería el número de defunciones. O sea, con la cantidad de infectados y con la cantidad de defunciones, que es la característica o variable que yo quiero estudiar, de alguna manera valoro a la unidad de análisis u observación que he definido para el estudio. En relación a las variables, ahora vamos a ir viendo distintos tipos de variables. La primera clasificación que se da sobre las variables sería según la función que tienen. Cuando hablamos de la función, clasificamos a las variables en dependientes, que es aquella que el investigador está interesado en comprender, en explicar o en predecir. O sea, es la variable principal del estudio que se quiere observar, sería el resultado. En cambio, la variable independiente es aquella que utilizamos para explicar a la primera, o sea, serían las causas, serían los factores ante los cuales se espera que reaccione la variable dependiente. Serían variables predictoras, aquellas que pueden influenciar las variaciones de la variable dependiente. Ahí tienen algunos ejemplos dados en la filmina. Una segunda forma de clasificar los tipos de variables es aquel que las clasifica en cualitativa y cuantitativa. La variable cualitativa o atributo son aquellas que indican cualidades y cuyas distintas modalidades no pueden expresarse numéricamente. En el ejemplo planteado ahí es el sexo, femenino o masculino, puede ser también el estado civil, soltero, casado, viudo, o por ejemplo la clase social. En cambio, las variables cuantitativas son aquellas que se pueden expresar numéricamente y a su vez se dividen en continuas, que son aquellos valores que por más juntos que estén, siempre puede intercalarse un valor entre ambos, o sea, un valor intermedio. Y ejemplo de esto tenemos la talla, el peso, la temperatura, la edad. Y un segundo grupo que son, dentro de las variables cuantitativas, las discretas o discontinuas, que son valores que se expresan siempre en números enteros. Ejemplo que pongo ahí, la cantidad de hijos. Otros ejemplos podrían ser habitaciones de una casa, cantidad de vacunas aplicadas, egresos hospitalarios, o sea, la cantidad de pacientes que salen de un hospital en forma de alta. La medida de las variables discretas siempre es exacta, mientras que en cambio la de las continuas es aproximada. En general se puede decir, las variables cualitativas y las cuantitativas discretas se recuentan o se enumeran. En cambio, las cuantitativas continuas son las que se miden. Bueno, veremos cómo se miden las variables. Para poder medir, cuantificar o clasificar las variables que seleccionamos en nuestra investigación, debemos tener en cuenta que existen distintas o diferentes escalas de medición. Son la escala nominal, la ordinal
y la numérica. En la escala nominal, es la forma más simple de medición, es cuando nosotros los datos se distinguen por un nombre que expresa una cualidad, una categoría o atributo. Al utilizar este tipo de escala, simplemente nosotros cuantificamos la cantidad de datos que corresponden a cada una de esas categorías de la variable. En el ejemplo expresado, en tabaquismo sería si una persona fuma o no fuma. Los datos valorados en esta escala se denominan observacionales cualitativas, categóricos o atributos. Si el número de categorías posibles es 2, como el ejemplo dado, se habla que la variable es dicotómica o binaria, como es en el caso que dimos, o por ejemplo en el caso del sexo. Hay una segunda escala que son para medir variables, es la escala ordinal. En esta, en cambio, se permite establecer una relación de orden entre los datos que pertenecen a distintas categorías. La escala ordinal permite clasificar los datos de acuerdo a su posición relativa respecto de otros en función de una variable determinada. En la escala nominal, en la que solo clasificábamos los datos de acuerdo a las categorías de la variable, en cambio en la ordinal, los datos los vamos a clasificar en categorías y se ordenan conforme a un determinado criterio. En el ejemplo que estamos expresando, siempre hablando del criterio de tabaquismo sí o no, como era en la nominal, en esto lo vamos a clasificar en distintos grados. El grado 1 sería la ausencia, o sea, esa persona no fuma. En el leve podríamos clasificarla aquella que fuma entre 1 y 5 cigarrillos diarios, el moderado de 6 a 10, y en el severo podríamos decir que aquel que fuma más de 11 sería clasificado dentro de en este orden de severidad. Entonces nosotros lo que estamos diferenciando es distintos órdenes, distintas características que le vamos dando a la variable según la cantidad de cigarrillos fumados. En la última escala, que es la escala numérica, corresponden a cantidades que provienen de mediciones o de recuentos y reciben el nombre de observaciones cuantitativas. A su vez, estas se pueden diferenciar en discretas y continuas, que es lo que vimos en la filmina anterior, en las cuales queda expresado más claramente la diferencia entre discretas y continuas. Las medidas de tendencia central son parámetros estadísticos que informan sobre el centro de la distribución de la muestra o población estadística. Nosotros a veces, cuando hacemos investigaciones o cuando vemos distintos datos informados, vemos que hay gran cantidad de información que tienen variables que presentan muchos datos y muy dispares. O sea, son datos con muchos decimales o de distinta o diferente longitud. Y entonces es necesario para nosotros, para poder tener una idea de lo que estamos hablando, calcular medidas que nos ofrezcan una información resumida sobre los valores de todas esas variables. Para ese resumen estaría dado por estas medidas de tendencia central. Esas son el promedio o media aritmética, la mediana y el modo. El promedio es claramente conocido seguramente por ustedes, es un cociente que se obtiene de dividir la suma de los valores de la variable por el número de ellos, o sea, por el número de valores analizados. Y se simboliza con la letra X. La mediana, en cambio, es el valor que divide las observaciones en dos partes iguales, o sea, deja a la mitad de los individuos por encima de él y la otra mitad por debajo. Se simboliza con la M, N y A. Y la tercera medida de tendencia central es el modo o moda, que es el valor de la variable que se presenta mayor número de veces, o sea, que es el valor más popular, es el número más repetitivo en toda la línea de análisis. Evaluando con este ejemplo las medidas de tendencia central, acá expresamos cuál sería entonces la mediana, cuál es la mediana de los valores ahí expresados.
teniendo las opciones 1, 2, 3 y 4 para responder. Claramente la mediana dijimos que era el valor que dejaba la mitad de los valores de un sector y la mitad de los valores desde otro sector. En este ejemplo claro es el número 3, 7,5. Recuerden entonces, las otras medidas de tendencia central serían el promedio, en la cual sumamos todos los valores expresados en la diapositiva y los dividimos por el número o frecuencia de datos, que en este caso son 6. Y si queremos expresarlo con la otra medida de tendencia central, que es el modo, es el valor de moda, o sea, el valor que más se repite. En este caso sería el número 5. Las frecuencias absolutas referentes a los hechos que interesan en salud pública y su distribución según ciertas características tienen muchas aplicaciones en la planificación y administración de los servicios de salud. Sin embargo, el uso a veces de frecuencias absolutas tiene sus limitaciones, ya que no siempre facilitan la mejor apreciación de un fenómeno, sobre todo cuando necesitamos realizar comparaciones entre una población u otra población o un hecho específico en relación a un sexo o en relación a otro tipo de distribuciones. Generalmente cuando decíamos resumir y comparar datos, especialmente si las cifras absolutas son de gran magnitud, es más apropiado el uso de las cifras o de las frecuencias relativas. O sea que un número relativo sería una cantidad que está referida a otra que se usa como una base de comparación. Obviamente tiene que existir una relación lógica entre estos fenómenos cuyas frecuencias se relacionan, porque de otro modo, claro, los resultados no tendrían sentido. O sea que las cifras relativas claramente nos facilitan las comparaciones, ya que no solamente reducen los números grandes, sino que resulta más claro para comparar un conjunto de números con una base redondeada. A veces se redondea en 100, a veces en 1000, en lugar de que las comparaciones sean establecidas con los valores originales. Un ejemplo claro sería que si uno quiere estudiar una distribución de neumonías dentro de una provincia, no es lo mismo en relación a la magnitud de esa distribución plantear que existen 5 neumonías en un sector donde la población sería una población pequeña y en el otro existe 20 neumonías. La comparación con una cifra absoluta nos diría claramente que hay mayor distribución de neumonías en el sector de 20, donde está la mayor población, que en el sector de 5, donde está la menor población. Pero la comparación, y entonces uno habla del riesgo de tener neumonía por estar en una población o estar en otra, depende de los valores o las cantidades de habitantes, nos va a expresar en esta cifra relativa en comparación la infección de neumonía con la cantidad de población que existe en ese lugar, nos va a dar el valor exacto para poder comparar en cuál hay más riesgo de tener neumonía. Con ese ejemplo podríamos pensar que el valor expresado como mayor, en el caso que vimos el número 20, podría estar hablándonos de mucho menos riesgos en comparación con el número 5 por la cantidad de población que existe en esas localidades. Entendiendo ahora el porqué entonces de la necesidad de hacer comparaciones con cifras relativas, entendemos que las cifras relativas van a estar expresadas en indicadores. Hay 3 tipos de indicadores: razones, proporciones y tasas, en las cuales las razones son cuando los hechos están incluidos en los 2 términos del cociente y son de distinta naturaleza. Cuando hablamos de proporciones, hablamos de que los hechos están, el numerador está incluido en el denominador.
Y en el caso tercero, la tasa, el numerador contabiliza hechos de riesgos en relación a un denominador conformada por generalmente la población expuesta a ese riesgo durante un periodo especificado. En los ejemplos que expresamos acá, en las razones, claramente, por definición, los hechos incluidos en el numerador, que en el caso serían los hombres infectados por COVID-19, en relación al denominador, que serían las mujeres infectadas por COVID-19. O sea, la naturaleza distinta estaría dada por el sexo y nos da entonces una razón del número de hombres infectados por el número de mujeres. En el caso de que uno quiera expresar una proporción, podríamos decir que en el denominador del ejemplo planteado estarían los casos sospechosos, o sea, todo paciente que fue caracterizado o clasificado como posible portador del COVID-19, todo el grupo estaría en el denominador. Y en el numerador estarían solo aquellos en los cuales se les realizó la PCR y el caso fue clasificado por positivo por el valor del laboratorio. Entonces, en el numerador solo estarían los positivos y en el denominador estarían los positivos y los negativos, ya que constituye el total de la población. Y en el tercer ejemplo, en el ejemplo de tasas, nosotros lo que evaluamos es el número de casos confirmados por COVID-19 en relación a toda la población de esa área en un periodo determinado, y lo vamos a multiplicar por un factor de multiplicación específicamente que nos va a servir para comparar entonces las tasas en distintas poblaciones, en distintos países, en distintas provincias. Cuando veamos cómo se presentan la información en las próximas filminas, vamos a volver sobre esos ejemplos para que ustedes cierren los conceptos. Entonces, los indicadores serían razones, proporciones y tasas. En este gráfico que vemos a continuación, es un reporte epidemiológico del Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén y está realizado por la Dirección de Epidemiología de ese ministerio, en la cual observamos, por un lado, números totales de casos confirmados de COVID-19 por país, donde vemos en el gráfico en columnas que Brasil tiene 363.211 casos, y vemos así en forma descendente la cantidad de casos que informan distintos países. Pero este gráfico en el que se ven los casos confirmados está acompañado por una distribución de líneas en la que se grafica la tasa de incidencia acumulada, o sea, se grafica el número de casos de COVID-19 en relación a la población total que tiene ese país. Por eso vemos, por ejemplo, en Perú y Chile, que son los de tasa de incidencia más elevada, 363.8 y 372.5, vemos que si bien hay países que tienen, como Brasil, mayor número de casos en relación a su población, existen otros países que tienen más casos en relación a la población esperada a tener. Obviamente, luego vemos otros países con menor incidencia de casos y menor tasa de incidencia que los países nombrados anteriormente. Hay dos conceptos importantes de aclarar, lo que son la incidencia y la prevalencia de enfermedades. La prevalencia de una enfermedad es el número de casos de la misma en una población y en un momento dado, mientras que la incidencia es el número de casos nuevos que se producen durante un periodo determinado en una población especificada. Hay enfermedades que tienen alta prevalencia y baja incidencia, como serían todas las enfermedades crónicas. Un ejemplo, la diabetes. Y hay otras que tienen baja prevalencia pero alta incidencia, como sería una gripe o un resfriado común, en los cuales el número de días que dura la enfermedad es mucho más corto que una enfermedad crónica. El resfriado común
se produce mucho más frecuente que la diabetes, pero dura solo unos días, mientras que la diabetes, una vez que aparece, queda de forma permanente. Ejemplo similar sería la hipertensión arterial. Entonces, incidencia mide casos nuevos, prevalencia mide a todos, los casos nuevos que se van agregando de una patología más los casos que ya estuvieron presentes en un momento, en un periodo determinado. Este gráfico que presentamos a continuación nos da un ejemplo de incidencia. Está hecho con casos estudiados con residencia declarada en la provincia de Neuquén, casos que se sospechó, se confirmó o se descartó COVID-19. Este gráfico de columnas expresa diariamente cuántos casos con esas características fueron apareciendo. Obviamente, si nosotros queremos hablar de incidencia, vamos a hablar de casos nuevos. Estos casos nuevos van a estar dados en color rojo, porque son los colores del color de los casos confirmados, que como ustedes verán, en ciertos días tuvieron una incidencia alta, como fue la cercana al 5 al 4 de abril, y luego volvieron a tener una incidencia alta como para alrededor del 26 de mayo. Entonces, ustedes ven la incidencia, o sea, el número de casos nuevos por día que fueron apareciendo de COVID-19 durante el trayecto de toda la pandemia, desde su inicio, el 10 de marzo, hasta la fecha que está determinada acá en este gráfico, que es el 31 de mayo. Como ven entonces, la incidencia son los casos nuevos y en este caso estarían expresados por aquellos casos COVID-19 sospechados, pero en realidad confirmados luego con un laboratorio que fue la PCR y que en el gráfico presente está de color rojo. Volviendo al tema de incidencia y prevalencia, como recordarán, anteriormente vimos, incidencia es el número de casos nuevos y prevalencia, acá graficada como la olla de prevalencia, vienen a ser la cantidad de casos totales, ya sean los nuevos marcados por la incidencia y los que permanentemente están, que está dentro de la olla esta de prevalencia. Cuando un paciente se cura o se restablece, obviamente desciende y sale de la olla de prevalencia. Lo mismo ocurre cuando muere. Entonces, este gráfico sirve para presentarles o darle una dinámica de casos nuevos, incidencia, casos permanentes, la olla de prevalencia. Obviamente, varios factores influyen en la tasa de prevalencia. Por ejemplo, la gravedad de una enfermedad. La prevalencia disminuye si mueren muchos de los que contraen la enfermedad. La duración de la enfermedad es otra cosa que influye sobre la tasa de prevalencia, porque cuando una enfermedad dura poco, su tasa de prevalencia será menor que si persiste durante mucho más tiempo. Y otra influencia que se da sobre la tasa de prevalencia es el número de casos nuevos. Si son muchos quienes desarrollan la enfermedad, su tasa de prevalencia será mayor que si son pocas las personas que la contraen. Bueno, llegando a la última parte de la clase, hay distintas formas de presentación de la información. Las formas más comunes están dadas por tablas, gráficos, pirámides y mapas. Cada una de estas las vamos a ver ahora con Filminas a continuación y son las formas de que esta presentación de la información se haga más dúctil, más democrática, más claramente entendible por todos. El primer ejemplo de presentación de la información son las tablas. En esta tabla que está presentada aquí, hablamos del número de defunciones por grupo de causas más frecuentes, evaluando también la mortalidad proporcional por sexo. Esto se refiere a la provincia de Neuquén y en el año 2017. Como ustedes verán, en la primera columna se habla del total de las defunciones, en este caso 3.195, y luego en cada línea expresa las primeras 5 causas o grupos de causas de muerte, que son los tumores, las circulatorias, las respiratorias, las causas externas y la diabetes.
Al número de frecuencia total de estas, que serían las 3.195 muertes que ocurren en la provincia de Neuquén durante un año, se las puede clasificar en mortalidad proporcional. Entonces ustedes van a observar que la que mayor porcentaje tiene del 100% de las 3.195 son las de los tumores, en una proporción del 24,35%. Y luego en la tercera y cuarta columna se detalla el número o frecuencia absoluta de mujeres y de hombres que fallecieron por cada una de las causas definidas. En un segundo ejemplo de presentación de la información están los gráficos. Este gráfico, realizado por la Dirección de Estadística del Ministerio de Salud de la provincia del Neuquén, compara en forma evolutiva desde el año 1980 hasta el año 2017 la tasa de mortalidad infantil en Argentina, que estaría en color azul, y en rojo la provincia de Neuquén. En esto se ve ambas con una tendencia al descenso, habiendo arrancado ambas en una tasa de mortalidad infantil cercana a los 35 para el año 1980, y hoy hablando las dos, tanto la neuquina como la de la República Argentina, en valores de menor de 2 dígitos, o sea, en una 9,3 y en la otra 6,7. Este gráfico permite fácilmente observar la tendencia evolutiva en descenso en ambas mortalidades infantiles en dos sitios geográficos distintos. Un tercer mecanismo o forma de presentar la información es la presentación por pirámides. Generalmente este uso de presentación de información se realiza para comparar poblaciones de distintos espacios geográficos o de distinto momento histórico. En este caso hay estas pirámides comparadas de la población neuquina en el año 1991 y en el año 2010. Ustedes claramente visualizarán que en la primer pirámide, la del año 1991, tiene una tendencia más a una forma de triángulo, en cambio en la del 2010 ustedes ven que las bases se van achicando y van creciendo los sectores más altos de la pirámide. ¿Esto qué nos está diciendo? Ya que en la parte inferior de la pirámide nosotros vemos las menores edades, o sea, de 0 a 4 años, de 5 a 9, de 10 a 14, y en las partes superiores las mayores edades. Por otro lado, están divididas en un sexo de un color y otro sexo de otro color. Y en esto claramente se ve que en el año 91 esta pirámide nos expresa que la población de Neuquén era mucho más notoria a las edades más pequeñas, o sea, los menores de 15 años tenían una proporción y un porcentaje muy superior a lo que eran las edades adultas. Esto, con el transcurrir de estos 20 años, muestra que obviamente se disminuyeron los porcentajes a nivel de las edades más pequeñas para aumentar la tasa de envejecimiento, sería de la población total provincial, independientemente que en un año estamos hablando de 388.000 habitantes y en el año 2010 el censo arrojó 571.910 habitantes. Una última forma de presentar la información es a través de mapas. En este mapa de la provincia de Neuquén, que está subdividida por cada una de las áreas programáticas que corresponde a cada uno de los hospitales de la provincia de Neuquén, evaluamos con distinto color el índice de envejecimiento por área programa. Esto es del censo 2010 en la provincia de Neuquén, donde se observan los valores más claros en las cuales las personas de 65 años y más en relación a los menores de 15 años son menores. Hablamos de los colores más claros entre 0 y 6,6 y en los colores más oscuros en los que este porcentaje de personas de 65 años en relación a los menores de 15 años son de 29 a 34,4.
Para concluir, les dejo esta definición del sistema de información de salud como la infraestructura esencial para la integración de datos de salud, cuyo objetivo es proveer información relacionada con la salud de la población de forma oportuna y confiable, permitiendo a los diferentes actores del sistema de salud responder de forma apropiada. Con lo cual queda necesario como aclarar que toda esta información, toda esta recopilación de datos, información, análisis, toda esta suma de información recabada debe ser vehiculizada y debe ser orientada a la acción, o sea, a determinar políticas públicas, a determinar modificaciones en los sistemas de atención, de alguna manera favorecer que esta información sea volcada a la gestión y gestionando mejor los recursos y las líneas de trabajo de los sistemas de salud pública es como nosotros podemos generar mayor accesibilidad, mejor atención y una mejor distribución de los esfuerzos en salud. Al final de la presentación de este teórico en la PEDCO van a tener la bibliografía de la cual fue obtenida toda esta información y opiniones, incluso profundizar algunos de los temas, y van a tener un libro de indicadores de salud que son los distintos datos recolectados, analizados y presentados en la provincia de Neuquén año tras año, que son lo que permite definir políticas de salud en base a los datos, a lo que le está pasando a la gente y a cómo nosotros le estamos dando respuesta a sus necesidades.